podés escribir en el chat cómo te quedaron los... ¿Cómo es esto? Cómo te quedaron los números con todos los decimales y abajo me lo escribís redondeado. Perdón, con cifras significativas. Y yo te los voy chequeando si querés. Bueno, dale, eso sí. Y después, por ejemplo, tengo... Escribirlos todos juntos, tipo, escribirlo en TXT y después me lo pegas todo en el chat de una. Dale, bueno, esos entonces te los mando por ahí. Y otra cosa, por ejemplo, me había pasado que en alguno yo lo trataba de hacer por varios métodos para corroborar si me daban. Entonces los hacía quizás por reglas, por derivadas y por cotas. En general llegaba al mismo resultado por los 3 métodos, o sea, eso querría decir, supongo que los estaba haciendo bien, pero no sé si siempre se puede hacer, ponele, por esas 3 formas, o si siempre me tengo como que quedar con alguno. No siempre se puede hacer, hay fórmulas que sí o sí tenés que aplicar alguno de esos 3 métodos. Por ejemplo, en los errores, en los ejercicios resueltos que tengo subidos, ahí está bien definido. O sea, cuando tienen funciones trigonométricas, siempre tienen que derivar. Si bien pueden aplicar cotas, es difícil, no se tienen que equivocar, tienen que saber bien de cuánto varía el seno y el coseno. Así que directamente derivadas. Cuando, y reglas no pueden aplicar. Cuando tienen una fórmula muy difícil, tipo con raíces y adentro divisiones en el numerador, también con raíces en el denominador, y multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, ahí en esos casos no vamos a aplicar reglas porque es un quilombo. Tendrían que sustituir, llamar y mezclar todo el tiempo suma de relativos con suma de absolutos y te bajan exponentes. Entonces ahí usamos cotas. Por ejemplo, en el ejercicio del coeficiente de restitución de la pelotita que yo subí. Que ahora lo tienen que ver, creo que es el 2009 o 2008. Y después, en todo el resto de los casos, reglas. Siempre que puedan, lo hacen por reglas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la regla, vieron que a ustedes, por ejemplo, cuando es densidad, les queda una densidad de un cilindrito, les queda el error relativo de la masa, más el error relativo más 2 veces el error relativo del diámetro, más el error relativo de la altura. ¿No? ¿Me siguieron todos ahí? Sí. Bueno, ahí yo agarro, por ejemplo, el error relativo de la masa, lo multiplico por 100 y ya sé el error porcentual que me está metiendo la masa. Y así con el resto de los términos, ¿entendés? Sí, es un golazo eso. Entonces, siempre que podamos, vamos a utilizar reglas. No hace falta que corroboren por los otros métodos, pero sí tengan en cuenta en qué casos se puede usar un método o el otro. Bien, pero o sea, yo por ejemplo, hoy me surgió duda de si quizás estaba usando bien el tema de las reglas o las derivadas, así hablándolo con otros. Y nada, yo por ejemplo, haciéndolo por 3 métodos, había llegado al mismo resultado, o sea, evidentemente lo estaba haciendo bien. Sí, claramente. Claro, claramente. Pero igual, o sea, con hacerlo con un solo método no tenés que dudar. O sea, solo con hacerlo con reglas ya no tendrías que dudar. Claro, no, yo voy practicando todas como para ir dándome cuenta cuál, digamos, no pifiarle, digamos, y darme cuenta si lo estoy haciendo bien. Pero en el examen, tipo, capaz que en las rúbricas sí llegas, pero en el que es presencial, no te pongas a corroborar el error por otros métodos porque no llegas a terminar el examen. Claro. No, yo ahora como para ir practicándolo y para quedarme tranquila de que si estaba aplicando reglas y llegaba a lo mismo que por cotas y por derivadas, era porque evidentemente las cosas las estaba aplicando bien. Tal cual. Pero bueno, no sabía si llegar a esa conclusión o no. Sí. Bueno, entonces, te pregunto, por ejemplo, en el 005 del 1. Sí, decime. En ese que decía como que no... Para que todos sepan, dice determinar la superficie de la mesa del laboratorio. Ese es el que habla. Sí, decime. Sí, que había que tener cuidado con el error que le poníamos digamos... Mi TXT. Claro. Sí, ahí. No supe qué criterio tomar como para darle el error. Yo lo que hice en realidad, dije, bueno, sumo las 2 longitudes de los... ¿Cómo es? Las 2 longitudes de los tramos que me dan de la mesa, entonces sumo los errores relativos. Por ende, en vez de tener un 0,1 centímetro, tenía un 0,2 porque sumaba los 2. ¿Por qué errores relativos? Relativos, no, perdón, los errores absolutos, dije. ¿Y qué error absoluto? ¿Y qué error absoluto? Claro, ese es el tema. Les había asignado a cada uno la resolución de la regla, o sea, 0,1 centímetro. Pero eso es lo que no creo que esté bien. Claro, ahí está mal, tal cual. Está mal porque, primero y principal, viste que cuando medimos el ancho, nos alcanzó para medir una sola regla, ¿no? Sí.
Bueno, entonces ahí medimos. Tenemos que tener en cuenta que la regla no sí o sí va a estar derecha ni nada, entonces no podemos poner la resolución de la regla como error. Bien. Entonces, ¿qué ponemos? 3, 4, 5 milímetros. Lo que ustedes piensen por cuánto le puede llegar a estar errando. Es eso el criterio. Ah, ok, Tampoco lo me... que quieras. O sea, a ver, hay que ser criteriosos y tener sentido común. No me van a poner 4 centímetros. No, no hay forma de darle por 4 centímetros. Claro. Tampoco hay forma de darle por 1 milímetro, que es la resolución de la regla. Entonces, un equilibrio, tipo 5, 6 milímetros, 4 milímetros. Bien. Después, en el otro caso, en el caso del largo, ahí es simple. O sea, tenemos justamente un error de 4 milímetros, 5 milímetros en la primera medición y otros 4 o 5 en la otra. Entonces, sumado absolutos, me queda más o menos un error de Claro, centímetro. ahí lo sumo, pero Sí. no sabía cuánto asignarle inicialmente. Claro, claro. Bien. O sea, más que la resolución ya está bien, porque nadie te va a poder Claro. criticar tu criterio, por así decirlo. Tampoco que te vayas al carajo, porque si me pones 5 Claro. centímetros, sí te pongo mal. Pero Sí, si me pones 3 milímetros, o sea, si me pones 4 milímetros o 6 milímetros, te lo voy a considerar bien las dos formas. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bien. Y por ejemplo, en el último del 1, en el 10, que te daba como, digamos, el espesor y lo tenías que hacer con 80, con 10 y con una hoja. O sea, Yo en ese- eso lo Sí. puse yo en el TXT para que intenten ver el porqué de eso. Bien, dale. Claro, pero yo lo que hice directamente en cada caso, o sea, a partir de la medición, obtuve dividiendo tanto al valor mejor, por así decirlo, como al error por la cantidad de hojas que tenía y así obtenía la medición. Era esa la forma. O tenía que haber hecho algún promedio entre los valores que me daban o algo así. No, para nada. La idea era, o sea, vos sabés que el micrómetro tiene un error de 0,01, ¿no? Sí. O sea, la resolución es de 0,01. Entonces yo mido una hoja, supongamos que me da 1 milímetro la hoja, ¿bien? Entonces, Sí, tenés esa más medición error que medida casi. claro, no, un milímetro Claro, sí, más o menos 0,01. O sea, estamos hablando de un error re bajo igual. Sí, Pero es si un yo mido 10 hojas, me va a dar 10 milímetros. Y el error de esa medición va a ser 0,01. Claro, pero yo quiero saber cuánto mide el espesor de una hoja. Entonces, va a ser mi medición dividido 10 y mi error dividido 10. Tal cual, eso hice, está bien. Y lo Listo. mismo con el 80. Va a ser mi medición dividido 80 y mi error dividido 80. Claro. Entonces, ahora es mi pregunta. Tipo, ¿se justifica medir más de una? ¿Alcanza con medir 10? ¿Me tengo que tomar el trabajo y el tiempo de contar 80 hojas para dividir el error por 80? Entonces ahí es cuando haces los errores relativos de cada medición y evaluás los porcentajes. Tipo, Bien, la primera medición tiene un error de 10%. sí. Ya la segunda, o sea, con 10 hojas tiene un error de 1%. Y con 80 tiene un error de 0,2%. No me voy a poner a contar 80 hojas cuando yo tengo un error de 1% con 10 hojas, ¿entendés? Sí, eso te iba a decir, a mí con 10 me había dado un valor bastante cercano al de 80 y con un error que era muy chico, o sea, yo ya creía que con ese alcanzaba. Entonces, claro, ahí es cuando tienen que pensar y evaluar cuál es la cantidad de cosas que tendrían que pesar, medir, contar, lo que sea. Bien, bueno, entonces con eso ya más o menos estaría. Gracias. De nada. ¿Quién más? Yo tengo una consulta del 6, el de la tuerca. El 6, dale. Sí, ¿cómo arrancar derecho? ¿Cómo empezar a hacerlo? Sí, claro. Porque no encontré Bueno. bien las fórmulas, medio raro. Es trigonometría. Te doy un palito, una ayuda, y después lo seguís vos. Dale. Esperen que les comparto. Esto es una tuerca, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Esto es una tuerca? Miren, ya tengo tuerca acá. Mira, pensalo así. Vamos a ponerle más forma de tuerca. Me fui. Bien. Vamos a dividirlo en triángulos. Tiki. Ahí. Y ahí. ¿Bien? Ahora, o sea, ¿yo qué medidas tengo? Yo tengo la distancia esta. Y tengo... Vamos a ponerlo en rojo. Tengo la distancia esta. Y tengo este diámetro, ¿no? Sí.
nada más puedo medir con certeza. Esto no lo puedo medir con certeza, ni ninguna otra cosa, ni el perímetro, ni nada. Bien. Bueno, entonces, y yo lo que tengo que buscar es el área, ¿no? Después lo multiplico por la altura y listo. Yo ya con sacar el área de la tuerca ya estaría. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bueno, sacar el volumen del cilindro de adentro no hay ningún problema tampoco. ¿No? No, O sea, no, sacar no. el área del cilindro de adentro. Entonces yo lo que tengo que lograr es sacar el área total y restarle el área del círculo, el área del círculo de adentro. Y después a todo eso lo multiplico por altura. Mm, Entonces, pensemos. Voy a borrar la última rayita. Ahí va. O sea, fíjate que me quedan. Fíjate qué casualidad que vamos a adherir uno más ahí. Tiki. Este ángulo, ¿qué ángulo es? 90. 90. Entonces, este y este es 60 y este es 30. Por la forma de la tuerca. Entonces, con trigonometría, vos ya podés sacar, conoces esto lo Claro, conoces, saco el lado de porque de la tuerca. esto es tipo la distancia que me diste, de Sobre lado a 2. lado, sobre 2, y podés sacar cuánto vale esto. Podés sacar cuánto vale esto. ¿Bien? Y, ¿entendés, no? Sí, sí, sí. Entonces, sacás cuánto vale esto, entonces ya tenés esto, esto y esto. Haces esto por esto sobre 2 y tenés cuánto vale Un triángulo. esta área. Esa área, claro. Lo multiplicas por 2 y tenés cuánto vale toda esta área. Lo multiplicas por 6 y tenés cuánto vale toda el área. Después le restás lo de adentro y listo. Y queda. Bueno, Como es trigonometría, el error con derivadas. bien. Eso era la duda. ¿Listo? ¿Muy bien? Joya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Joaquín, yo tenía una duda respecto a cuando trabajamos con los decimales, digamos. No truncamos ni redondeamos hasta que encontramos el valor final y ahí en cuántas cifras significativas tendría que dejar. A la, Porque a eso la no sé. primer cifra significativa. Ahora lo vamos a ver. La chica que me había preguntado por eso, ¿está? Sí, ahí los estoy escribiendo para mandarte. Mirá, poneme Sol, perdóname, Sí. te voy a joder. Anda pasándome de a uno, pero Dale. sin aplicar las cifras. Lo voy a hacer yo. Y así lo vemos todos. Dale. Pasame el primero, tipo, pasame el número y el error. Con Dale. 4 o 5 decimales. Siempre los cálculos intermedios trabajenlos con 4 o 5 decimales. Ahí te mandé. Ahí Sol me pasó el primero. Igual ese me dio horrible el error. No sé por qué me dio tan grande, pero bueno. Bueno, vamos a omitir. No, está bien. 30.000 y Está bien. 3.000. No me parece tan Bueno. O sea, depende, no sé, depende de muchas cosas, pero no me parece Ok. horrible. Después de llegar a dar errores de 100%. Uy, la reca. Ah. Esperen. Bueno, Sol me acaba de pasar esto. Bien, es un volumen y un error de un volumen, se ve. Lo que primero tengo que ver es yo tengo que... Y a mí me piden el volumen, ¿no? Expresar el resultado. Entonces tengo que poner... Vamos a poner letra más gruesa. Me gusta más. Tengo que poner B, ¿no? Yo sé que va paréntesis, más menos, paréntesis y la unidad. Unidad. Mal Sol. Sí, no lo puse para evitar tantas cosas, pero eran milímetros Bueno, cúbicos. no pasa nada. Este es un caso fácil igual. Lo primero que tienen que hacer es observar el error. ¿Bien? Observamos el error. Nosotros vamos a redondear a la primer cifra significativa, excepto... Ahí vamos a almendra con eso. Tenemos que redondear a la primer cifra significativa, excepto que la primera cifra sea un 1. Si la primera cifra es un 1, redondeamos a la segunda. El porqué de esto es porque el 1 no lo consideramos como significativo. Corta. Entonces, observamos el error. Vemos que la primera cifra significativa, en este caso, es el primer número que aparezca. No importa que esté de este lado o que esté de este lado. El primer número es el 3.
Bueno, cada vez más grande la letra esta. Es el 3. ¿Bien? Entonces, yo tengo que redondear en este 3. Ahí lo que tengo que hacer es observar cuál es el número de al lado. Si el número de al lado es de 0 a 4, redondeamos hacia abajo. Y si es de 5 a 9, redondeamos hacia arriba. En este caso es un 0, redondeamos hacia abajo, entonces me queda el 3 como un 3. Me voy a alejar. Entonces, el error me queda 3000. ¿Bien? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es redondear a mi medición en la cifra que yo redondeé a mi error. Fíjense que lo redondeé en la cuarta anterior a la coma o después de la coma, como lo quieran ver. O la decena, o sea, al número del 1000. ¿Bien? Entonces sería en esta posición. ¿Bien? Entonces yo tengo que redondear a mi número, a mi medición, en esa misma posición, en donde tengo el 0. Entonces tengo que observar cuál es el número de la derecha. El número de la derecha es un 5, redondea hacia arriba. Entonces este 0 pasa a ser un 1. ¿Bien? Y después el resto completo todos con ceros. Entonces me queda 31.000 más menos 3.000. ¿Alguien lo entendió? Bueno, vamos con el siguiente caso de Sol. Que ya Sí, ahí habíamos mandé hablado. otro que era con el 1. Bueno, siguiente caso de Sol. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tiki, tiki, tiki. Ahí va. Muy puse las unidades, muy bien. Bueno, esta vez tenemos un 1. Dijimos que el 1 no es significativo, así que vamos a redondear en la segunda cifra significativa. En la segunda cifra, que es la significativa. Bien, porque si decimos en la segunda cifra significativa, está mal, porque el 1 no es significativo. Entonces sería en la primera cifra significativa, que es el 3. Entonces observamos cuál es el número del costado. En este caso es un 4. Entonces redondeo hacia abajo. Esto quiere decir que el 3 sigue siendo un 3. Entonces el error me queda en 1,3. ¿Bien? Ahí estamos perfecto. Ahora lo que yo tengo que hacer es redondear a mi medición en la misma cifra que redondeé a mi error. En este caso va a ser en el 0. Fíjense que yo lo redondeé en el 3, que en el 3 es el que está al lado de la coma. Entonces es en este 0. Tengo que observar cuál es el número al lado. Es un 6, el 0 redondea hacia arriba, entonces la medición me queda 188,1, más menos 1,3. ¿Bien? Profe, te hago una consulta. Sí, Si ahí fuese 1,14, o sea, no importa que sea un 1 el siguiente, solo se hace con el primer 1, ¿no? tal cual. Ok. El caso más difícil, chicos, es el siguiente. Supongan que el error no sea este y sea 0,019876. Mira, lo hice para abajo. En este caso, que fuera el error, la primera cifra significativa es un 1, ¿no? La segunda es un 9. Perdón, o sea, el primer número que aparece es un 1, entonces la primera cifra significativa es el 9. Entonces yo tengo que observar la otra. Como es mayor a 5, el 9 redondea hacia arriba. Entonces pasa a ser un 10. Entonces este 1 pasa a ser un 2. Entonces el resultado, el error, me queda expresado como 2 y 0. Porque yo sé que acá hay un 0. Como esto lo redondeé hacia arriba y eso se me fue un 10, sí o sí tengo que poner este 0. Si ustedes me ponen 0,02, está mal. Bien, porque yo redondeé en esta cifra, en la tercera después de la coma. Entonces tiene que aparecer el valor de la tercera después de la coma. Este es el caso más difícil, creo. Si tenés 1, 8, 9, redondeás a 0, 19. Tal cual. Si Y si tengo tenés, 1, 8, 8, redondeo a claro. 0,019. Y si tenés 0, 11, como decían recién, dejás 0, 11. O bueno, Tal 0, cual. 12 en caso de que tengas 1. Tal cual. Tal cual. Bien. Bueno, ¿qué más?
El que preguntaron recién de la tuerca. Sí. Yo lo hice por regla. ¿Está mal? O sea, es un quilombo, pero ¿está mal? ¿Cómo hiciste regla con funciones trigonométricas? Gran pregunta. No sé, o sea, fui haciendo lo de reemplazar por letras, digamos. Pero no lo planteé así. Busqué una ecuación en internet. Ah, buscaste la ecuación del apotema. Claro, sí, esa. Bueno, sí, esa es otra forma de hacerlo. A mí me gusta más esta, porque capaz en un examen tienen que recurrir a la trigonometría. Entonces, esto se tuvieron que haber dado cuenta solos cómo hacerlo. Sería la idea. Capaz en la ayuda de este ejercicio, para las próximas ayudas, le voy a agregar, no sé, no se olviden de Socató, algo así les da bueno. Así piensan un poquito. Bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra duda? Yo tenía una duda en el 008, que era lo del multímetro. Dale, vamos para acá. Para que creo que estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo de screen o estoy compartiendo? Bueno, ahí les dejé de compartir. Ahí tendría que estar viendo todo, ¿no? Sí. 1008. Determinar la potencia que disipa una resistencia conectada a una fuente de tensión continua. O sea, determinar la resistencia. Bien. ¿Qué pasa con este ejercicio? Mi duda era, viste, cuando tenemos que calcular el error con el manual, ¿tomamos voltaje DC o AC? ¿Y es corriente continua o corriente alterna? Claro, yo tomé continuo. A ver, ¿quién responde a eso? De Guadalupe. Algún electrónico tiene que haber acá. O electromecánico, o alguien que sepa, o mecánico, o cualquiera. Escucho. Hola, ¿están vivos? Me pregunté por qué. Chicos, ¿me escuchan? Ahí preguntaron si podían repetir la pregunta. Ah, Santiago, en el ejercicio 8 o 9, que ustedes tienen una medición de tensión, ¿es corriente continua o alterna? Ahí no te dice que es continua. Sí, verdad, bueno. Ah, Continua. por eso no, Sí. no Bueno. hay abajo, pero digo No, que no, la no, misma no, te dice no. una fuente de tensión continua, te Sí, decía sí, arriba. no leí que decía continua. No, Yo por estaba eso no haciendo la sabía pregunta. si era la otra. Le estaba haciendo la pregunta. No, claro, usás la tabla de errores de continua. Vos leíste vos me dijiste una Tampoco tensión había continua. leído eso. ¿Eh? Que yo tampoco lo había leído eso. No, yo no lo había leído, o sea, la verdad que por eso les estaba preguntando a ver si me respondían. Profe, yo ese lo quise hacer, pero la verdad como que no me di cuenta porque vi que estaban medidos en distintas, o sea, Sí, es distintas como simbólico. escalas. Claro, Ah, o sea, pará. uso No. una o... No, eso está hecho a propósito. El por qué está hecho de diferente escala es el hecho de que, y realmente capaz sirve eso, o sea, que me preguntaste por el 8 y el 9, simplemente es para que observen que supónganse, ustedes en lo que es medición de resistencia tienen, si no me equivoco, 200 ohms, después tienen 2000 ohms, después tienen 20.000 y así se va para arriba, ¿no? Entonces, la resistencia que midieron era de alrededor de 50 ohms. Entonces, a ustedes no les sirve usar la escala de 2000 ohms cuando la resistencia es de 50. Ahí les conviene usar la escala de 200 ohms. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor precisión, o sea, una menor resolución. Porque si observan, la resolución de la escala de 200 ohms es de 0,1 y la de 2000 ohms es de 1 ohm. Entonces, si les puse las distintas escalas para que observen cómo cambia el valor y que si ustedes, no sé, si tienen una resistencia de 150 ohms, no van a usar la escala de 2000, sino que tendrán que usar la escala de 200, ¿bien? Era eso solo. Era para que vean eso.
Bien, podríamos intentar como plantear uno de los dos como para saber Es una cómo es que fórmula. se hace. Sí, pero... sí lo podemos hacer. Dale. Bancame. ¿Alguien más tiene duda con esto o con algún otro? Igual es lo que yo decía que era simbólico, porque está medida la tensión, tipo, o sea, está medido un capacitor por un lado y la tensión por otro lado, no es un circuito. Por eso les decía que no se fíen tanto porque es cualquiera. ¿Entienden eso? Hola. Claro, sí, a mí me perdió que había tantas fotos que no sabía con qué empezar. Sí, no, simplemente es tipo, corríjanme. O sea, esto es carga, esto es lo que la carga del capacitor y esto es la tensión. Tienen que hacer esto sobre esto, nada más. Y calculen la capacitancia. Esto es en el 9. Es eso. O sea, esto es la carga y esto es la tensión. ¿No te da la carga? Le digo, la capacitancia. ¿Qué dice? ¿Terminó la carga? Yo me pongo... Sí, perdón, despejan esto. Muy bien, muy atenta. Estaban... Ahí está, esto tienen que hacer. Y calcular la carga. Yo me equivoco con las cosas electrónicas, así que... ¿Bien? Claro, Esa sí, fórmula. eso lo entiendo Unidades yo, que quedan en pero PF por volts. Y a ver... Para datos para actividades, este es el 9. Bueno, y mirá todas estas fotos. A ver, es lo mismo, o sea, les di para que vean. Por ejemplo, no van a usar esta escala, sino que van a usar la de 2000 picofaradios, porque es una escala mucho más precisa que esta. ¿Lo ven? Que esta me da tipo información de un decimal más que de esta. Entonces van a usar esta escala, no esta. O sea, la de 71. ¿Bien? Y después, ¿qué más? Y Ahí después hacen lo mismo. la unidad es PF, en ese. Picofaradios, sí. Mi duda era cuando medías la resistencia. Ahí también te aparecía ahí arriba. No, pero son... Pero siempre son en cualquier escala, eso me mareaba. Ahí te lo digo. Dale. Bueno, esto es picofaradio, 71 picofaradio. Y acá lo mismo. Fíjense que se los medí con la escala que mide hasta 200 volt. Y después acá se los medí con la escala que mide hasta 20 volt. ¿Por qué no medí con la de 2? Porque es 529. Y porque puedo llegar a romper el tester. Entonces, fíjense que acá me dio, usando la de 20 volt, me da 5,29 volt. Siempre tengan en cuenta que de que arranquen para medir tensiones desde valores mayores a menores. Bien, con resistencia y capacidad no pasa nada, pero para tensiones sí. Desde mayores a valores, tipo 1000, 2000, 20. Cuando ven que 200 me queda en esta escala, perdón, me queda en esta escala, yo dije, esto es 5 volt, entonces puedo medir con la de 20 volt, entonces paso a la otra imagen, a la de 20. Entonces, este es el número que tienen que usar, 5,29 más menos 0,01 volt. Bien. Pero, o sea, perdón, más o menos 0,01, no, 0,01 es la resolución. El error lo tienen que calcular utilizando la fórmula que está planteada en el instructivo, ¿no? Que está por ahí, en esto. Bien. Y en el caso de la resistencia, el 8, bueno, en el caso de la fuente es lo mismo. ¿Ves? Esto es tan grande. Utilizando esta ecuación, ¿esto qué me quiere decir? La resolución en la escala de 200 ohms. Mira, igual acá te dice cómo es la unidad, por si no figura en el caso. Te dice el 1% de la medición, o sea, los 50 ohms, el 1% de 50 ohms más 10 veces la resolución. Esto quiere decir más 10 dígitos, quiere decir eso. Más 10 veces 0,1 en este caso. Entonces el error va a ser 1% de la medición más 10 ohms, más 1 ohm, perdón, en este caso. Y volviendo al caso, ¿ves? Mira, por ejemplo, sí me dice la unidad. Me dice kilo ohm. ¿Qué quiere decir?
que hay que multiplicarlo por 1000 y te dan ohm. ¿Bien? Genial, gracias. O sea, fíjate que te da, ves acá te dan ohm. 200 ohm, esto es 2000 ohm, esto es 20.000 ohm, esto es 200.000 ohm, esto es 2 millones de ohm y esto es 20 millones de ohm. Y fíjate que acá figura. O sea, esto es 46,2 ohm. Este es el número que tienen que utilizar porque justamente la resistencia es menor a 200 ohm. Profe, en ese la fórmula que hay que usar es que es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, Sí. ¿no? Sí. Y te hago una pregunta. Si ahí fuese que había que aplicarlo con 20K, por ejemplo. Cuando hacemos los cálculos, sí o sí hay que ponerlo en ohms. Sí, poner el ohms, así te queda mejor. Siempre Dale. trabajar en unidades amigables. Ok, genial, gracias. Mira. Joaquín, ¿cómo habías dicho con el capacitor? ¿En qué escala elegíamos? Que me perdí en esa parte. La de picofaradio, la más chiquita. O sea, no voy a usar la de 2000 picofaradios porque el capacitor es 71. O sea, no voy a usar la de 20 nanofaradios, sino que voy a usar la de 2000 picofaradios, que es menor, porque es de 71 picofaradios el capacitor. Fíjate que en la otra escala me queda muy chiquito, me queda 0,03. Aparte, fíjense el error que tiene, ¿no? Terrible. Entonces yo tengo que usar la de 2000 picofaradios, que me da 71 picofaradios. Entonces, claro, ustedes todavía no tuvieron... Sí, tengo que modificarlo, explicarlo mejor. Bueno. Igual, nada, lo explico acá también. No pasa nada. ¿Qué dicen las cosas esto? Claro, explico solo cómo calcular el error, nada más. Bien, después voy a hacer aclaraciones sobre esto. Así no se equivocan más. Bueno, ¿qué más, chicos? Yo tenía una consulta con el 2003, Bien, ahí vamos pero con es eso. más que nada de cómo expresar. Dale, ahí vamos. ¿Alguien tiene dudas con 100 algo? ¿O ya está, cerramos eso? ¿5? ¿4? Sí, esto lo cerramos. Bueno, este piénsenlo. $2003. Acá lo que tienen que hacer es péndulos, chicos. Tienen los videos grabados, si no me equivoco, ¿no? Le grabé todos los videos. Sí, 2001, no, este no. Este. Tienen los videos, tiki, lo ponen. Entonces, nunca paren el video, pero yo les voy a mostrar esto. O sea, van a agarrar el celular y lo que tienen que hacer ustedes es medir el periodo. Entonces, cuando la pelotita llegue a este punto, aprietan el cronómetro y cuando hace una aceleración completa, ahí lo paran. ¿Bien? Eso es un periodo. Cuando hace un ida y vuelta es un periodo. Entonces, ese periodo les va a dar, no sé, 0,71 segundos. Ponele. Entonces, ustedes como saben, el criterio que hay que tener para el error es el criterio el tiempo de reacción del humano, que considerado por la cátedra esta es de 0,2 segundos. 0,2 segundos. Ese es el error que siempre van a tener al utilizar el cronómetro, siempre. Entonces, fíjense que si el periodo me da 0,71 y el error me da 0,2, es un error casi del 25%, no sé, es un montón, chicos. Más del 25%. Entonces lo que tengo que hacer es justamente utilizar el video para medir la mayor cantidad de oscilaciones posibles, normalmente 10, y después lo de siempre. Dividimos el tiempo total por 10, saco el tiempo de un periodo y divido el error por 10. Entonces el error me queda 0,02. Entonces ya lo bajo un montón. ¿Bien? Bueno, esto es un concepto general, todo lo que sea péndulos, todo lo que sea medición de periodos. En el 2003, bueno, este es un péndulo, pero de resorte. Se los voy a mostrar rapidito. Es lo mismo, pero oscila de forma vertical. Tengan en cuenta que en este caso el valor del periodo no depende del largo del resorte, sino que solo depende de la masa
y de la constante del resorte, y en el anterior caso del péndulo simple, el valor del periodo no depende de la masa con la que se está colgando, sino que solo depende del largo del péndulo y de la gravedad, ¿no? Perfecto. Entonces, acá tienen las ecuaciones. ¿Bien? Tiki, tiki. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, nada, ese lo hice por regla. Y Sí, los dos hay que hacerlo por regla. Todo por regla. Sí, viste que dijiste que no había que redondear nada hasta el último, digamos, el último paso. Sí, hasta sacar K, en este caso. Claro. Mi duda es, cuando nosotros calculamos el periodo, viste que vos ahí haces un par de cuentas. Porque ¿Cómo un tenés par de el tiempo. cuentas? Ah, sí, O sea, sí. O sea, haces el tiempo dividido la cantidad de periodos Sí. que captaste en el video, digo. Sí. Decime. Ahí, o sea, aunque sea como el dato, por así decirlo, con el que vas a trabajar, no lo redondeás. No. Genial. Eso era Usás los decimales que te haya dado esa división. Si te dio más de 5, no usás más de 5 decimales. bien. Después tenía una duda en el 4, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Decime, ¿cuál es la duda del 4? Más que nada el tema del largo. O sea, yo multipliqué la cantidad de clips por el largo de cada uno y le resté el espesor por la cantidad de enganches, por así decirlo. Sí, bueno, pero ten en cuenta lo siguiente. O sea, vos tenés que sacar el largo de un clip. Los clips están así. Están así. O cada vez más chicos, es un asco. No escribo esto. Espera. Esto se puede hacer mejor. No, esto no. Algo así. Ustedes tienen una cantidad de clips y... ¿Me escuchan? Sí, sí. Ustedes pueden sacar este largo. O sea, miden con el calibre y pueden sacar este largo. Pero fíjense que cada clip tiene solapado sus dos espesores. Entonces, el largo de un clip va a ser L, que es la medición esta L, menos 2 veces el espesor. Esto va a ser el largo de un clip. Y el largo total va a ser L por la cantidad. Pero tienen que tener algo en cuenta. Que el clip de abajo, el último, no está solapado. Está solapado solo una vez. Y el clip de arriba del todo está enganchado tipo en un eje así. Bien, entonces hay que meter un poquito más de manito por ahí. ¿Bien? A pensar. ¿Le restarías 2? No sé, No, le sumarías 2. no sé. Bueno, Ya igual con poner esto, está bien. Pero tengan en cuenta esto y esto. ok. Y me dicen que pensaron para la semana que viene. ¿Alguna duda más, chicos? Yo no. Muy buenas preguntas, más o menos vimos todo. Profe, entonces en lo de esta segunda parte, o sea, la verdad todavía no los arranqué, pero por lo que estaba viendo, si te dan esa fórmula, o sea, despejás lo que estás buscando y a partir de ahí arrancás a hacer. Claro, por ejemplo, en el 2002, en este, ¿no? El del péndulo simple. Claro, Vos vas a sacar el valor del periodo y el valor del largo, ¿no? claro. Despejás G
sacás Claro, el lo valor de G. despejo antes de todo y después Claro. lo calculo haciendo todo lo que sea reglas y demás. Claro, claro, tal cual como decís. Claro. Despejás G, calculás el valor, porque vas a tener el valor del periodo y del largo. Y después, por reglas, calculás el error relativo de G. Y pasás el G multiplicando, te queda el error absoluto de G. Lo calculás, porque vas a tener todos los errores y todas las mediciones. Claro. Y ya vas a tener cuánto vale G. Y calculás el error de G, listo. Y expresás como es. Acá lo Perfecto. mismo con K. Acá Claro, lo por mismo eso con vi que en G. todo se daba así, entonces por Sí, eso. sí. Estos péndulos siempre van a tener algo de eso. Y después, Bien. estos son más de pensar. Chicos, métanle, piénsenlo y espero que alguien lo saque. El 2006. El 2008, de vuelta. Son clavos, tienen que calcular la densidad. Piensen. O sea, tengan en cuenta. Acá le falta un dato. Creo el diámetro del cuerpo. El diámetro del cuerpo, consideraron este dato para calcularlo, porque no lo tienen, me olvidé de tomarlo cuando lo hice. Vamos a darle este. Hágalo con este, así todos me dicen lo mismo después. Este es el diámetro de la parte central. Consideren ese. ¿Con qué está medido eso? No estamos viendo. Micrómetro. En el chat del micrómetro, muy bien. Tengo dos monitores yo, por eso. Listo, dale, perfecto. Con micrómetro, muy bien. Entonces, piensa en el clavo como un cilindro en la cabeza, un cilindro en el cuerpo y un cono en la punta. Calculen la densidad. También lo que pueden hacer con este ejercicio es calcularlo considerándolo un cilindro entero, o sea, despreciándole el cilindro de la cabeza y despreciando el cono en la punta, y lo calculan bien. Y me pueden calcular cuál es el error por considerarlo una sola figura geométrica y no 3, que sería más exacto. Es muy bueno. Sabiendo cuál es la densidad de... Pueden considerar un error entre uno y el otro y también lo pueden comparar con la densidad del clavo, ¿no? Que la consideramos 7800 o 7,8 según la que quieran ustedes. Que es la del metal, ¿no? 7800, no, 4800, ¿cuánto es? A ver. Oh. Igual me pueden considerar el error de una con respecto a otra. Lo hacen así. Ustedes saben que viste que tiene un valor experimental y un valor exacto. Consideran la de 3 volúmenes como exacto y la de un sola figura geométrica como la experimental. Entonces ahí me pueden calcular el error que cometen. Después lo multiplican, hacen uno menos otra sobre otra por 100 y calculan el error. La 2009 es la de coeficiente de restitución. Es la que tienen el error en... ¿Cómo es esto? Es la que tiene el ejemplo para calcular el error por cotas. Es esta ecuación. En la ayuda les vas a decir, tienen la ecuación en el coso, creo que les dice, ¿no? Ayuda. En los ejercicios 3 resueltos por la cátedra estará la forma óptima de encontrar el error para este tipo de ecuaciones. Y tienen un video de la pelotita. Es el tiempo desde que se larga hasta que deja de rebotar. Y nada, y después determinar un volumen, que lo mismo. Fíjense cómo lo pueden determinar de la forma más precisa posible. Esto es el volumen de un tarro de líquido. Bueno, eso es lo que tienen que hacer para la semana que viene. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Al final, ¿en la resolución del cronómetro era 0,2 o 0,02? No, 0,2 es la resolución del cronómetro. En realidad es el tiempo de reacción del humano, que es el error que le asignamos a tomar mediciones. Te Está queda bien, sí, sí. 0,02 cuando tomás 10 veces algo, cuando medís 10 veces algo, porque lo dividís por 10. Ok, perfecto. Gracias. Porque yo tenía 0,2 anotado, pero como vi eso en el chat y no había escuchado, dije, bueno, Claro, puse primero 0,2 y después 0,02. Claro, sí. Gracias. 0,2 segundos.
Bien, bueno. ¿Alguna duda más, chicos? Yo no, gracias. Bueno. No voy a explicar nada más, por las dudas, que ir a trabajar ustedes. Si ya nadie tiene consultas, terminamos. Pero como ustedes quieran. Perfecto. De nada, Santiago. Bueno, Tommy. Hasta luego. Nos vemos. Chao, nos vemos.